No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos y oyentes. Este domingo, nuevamente en un programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia en Promo Estéreo. El día de hoy vamos a hablar de grandes científicos y Dios. Esto es, grandes científicos a través de los tiempos que hablan acerca de Dios. Mencionaremos algunos. Realmente la lista es muy grande y no podremos abarcarlos todos. Empezamos con Nicolás Copérnico. Vivió de 1473 a 1543 y era astrónomo. Él dijo: ¿quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentiría estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Otro es Johannes Kepler, que vivió de 1571 a 1630, astrónomo también. Él dijo: Dios es grande, grande en su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia pueda comprenderla. El que sigue, Isaac Newton, 1643 a 1727, fundador de la física teórica clásica. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Carlos Linneo, 1707 a 1778. Fundador de la botánica sistemática. He visto pasar de cerca a Dios eterno, infinito, omnisciente y omnipotente, y me he postrado de hinojos en adoración. André-Marie Ampère, 1775 a 1836. Él descubrió la ley fundamental de la corriente eléctrica y dijo: cuán grande es Dios y nuestra ciencia es una nonada. Agustín Luis Cauchy,
1789-1857. Insigne matemático. Soy cristiano, o sea, creo en la divinidad de Cristo como todos los grandes astrónomos, todos los grandes matemáticos del pasado. Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, uno de los más grandes matemáticos y científicos alemanes. Cuando suene nuestra última hora, será grande e inefable nuestro gozo al ver a quien en todo nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar. Justus von Liebig, 1803-1873, célebre químico. La grandeza e infinita sabiduría del Creador la reconocerá solo el que se esfuerce por extraer sus ideas del gran libro que llamamos la naturaleza. Robert Mayer, 1814-1878, científico naturalista. Propuso la ley de la conservación de la energía. Acabo mi vida con una convicción que brota de lo más hondo de mi corazón. La verdadera ciencia y la verdadera filosofía no pueden ser otra cosa que una propedéutica de la religión cristiana. Pietro Angelo Secchi, 1803-1895, célebre astrónomo. De contemplar el cielo a Dios hay un trecho corto. Charles Darwin, 1809-1882, naturalista y padre de la teoría de la evolución. Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento más fuerte para la existencia de Dios es el instinto o la intuición que todos sentimos que debe haber habido un diseñador inteligente del universo. Yo veo en general un diseño inteligente en la naturaleza. Albert Einstein, 1879-1955, fundador de la física contemporánea, premio Nobel en 1921, padre de la teoría de la relatividad. Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros con nuestros poderes debemos sentirnos humildes. Robert Andrews Millikan, 1868-1953, físico, premio Nobel en 1923. Puedo de mi parte aseverar con toda decisión que la negación de la fe carece de toda base científica. A mi juicio jamás se encontrará
una verdadera contradicción entre la fe y la ciencia. Max Planck, 1858-1947, fundador de la física cuántica, premio Nobel en 1918. Nada pues nos lo impide y el impulso de nuestro conocimiento lo exige. Relacionar mutuamente el orden del universo y el Dios de la religión. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término de los mismos. Erwin Schrödinger, 1887-1961, creador de la mecánica ondulatoria, premio Nobel en 1933. La obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Howard Hathaway Aiken, 1900 a 1973, matemático e ingeniero. La moderna física me enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma. El universo supone una enorme masa de orden. Por eso requiere una causa primera grande, que no está sometida a la segunda ley de la transformación de la energía y que por lo mismo es sobrenatural. Werner von Braun, 1912-1977, ingeniero aeroespacial. Por encima de todo está la gloria de Dios que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Charles Hart Townes, 1915, aún en vida, físico, premio Nobel de Física en 1964. Como religioso siento la presencia e intervención de un ser creador que va más allá de mí mismo, pero que siempre está cercano. La inteligencia tuvo algo que ver con la creación de las leyes del universo. Alan Sandage, 1926, aún vivo, astrónomo, calculó la velocidad de expansión del universo y la edad del mismo por la observación de estrellas distantes. Era casi un ateo prácticamente en la niñez. La ciencia fue la que me llevó a la conclusión que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puedo explicármelo mediante lo sobrenatural. Terminamos esta lista con Louis Pasteur, 1822-1895, químico francés. Una tarjeta y una sorpresa. Es una anécdota. Un joven universitario viajaba en el mismo asiento del transporte con un venerable anciano que iba rezando su rosario. El joven se atrevió a decirle: ¿por qué en vez de rezar no se dedica a aprender e instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún libro para que se instruya. El anciano le dijo:
Le agradecería que me enviara el libro a esta dirección y le entregó su tarjeta. En la tarjeta decía Louis Pasteur, Instituto de Ciencias de París. El universitario quedó avergonzado. Había pretendido darle consejos al más famoso sabio de su tiempo, el inventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y ferviente cristiano. Podemos seguir hablando de algunos de estos grandes científicos en relación con su fe en Dios. Me gustaría mencionar antes del intervalo al famoso Galileo Galilei, que vivió de 1564 a 1642. Fue un notable astrónomo, físico, ingeniero matemático y filósofo científico italiano, especialmente reconocido por retomar, teorizar y popularizar la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Este astrónomo era un hombre profundamente religioso, un creyente intelectual, que hasta el fin de sus días manifestó sus creencias en el Dios de la cristiandad. El interés de Galileo en la teología le llevó a considerar durante su juventud la posibilidad de hacer una carrera eclesiástica o dedicarse al sacerdocio. La mayor oposición a Galileo vino de su iniciativa de retomar los estudios astronómicos de Nicolás Copérnico, quien ya vimos que también era un creyente en Dios y que tiempo antes había afirmado que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta afirmación contradecía la teoría geocéntrica, es decir, la idea que suponía que la Tierra era el centro del universo, y una aseveración que siglos antes había sido planteada formalmente por el filósofo griego Aristóteles, quien afirmaba que la Tierra era inamovible. Asimismo, por el modelo de Ptolomeo y por las doctrinas de figuras como Tomás de Aquino y distintos líderes católicos romanos de la época medieval. Lo que se aprende del caso de Galileo en este sentido es que no se deben aceptar ciegamente los consensos de miles de opiniones supuestamente científicas que censuran todo clase de cuestionamientos a los mismos. Galileo sabía muy bien que la verdad no se trataba de la teoría más aceptada, es decir, que la ciencia no se hace por consenso y que la verdadera ciencia tampoco consiste en lo que dice la mayoría. En palabras de Galileo, en las ciencias la autoridad de miles de opiniones no valen tanto como una pequeña chispa de la razón de uno solo. De esta manera, Galileo fue el primero en cambiar la investigación científica con el uso del lenguaje matemático para formular las leyes naturales que descubrió, y por esto se le considera el padre de la ciencia moderna junto a Isaac Newton.
Los escritos de Galileo también permiten ver que como un hombre religioso hasta el fin de sus días, él jamás cuestionó la creencia en Dios, sino por el contrario, lo que cuestionó fue el paradigma científico de la época, un paradigma lleno de falsas interpretaciones pseudocientíficas derivadas de la interpretación ordinaria de las cosas. Este paradigma originado en Aristóteles. Galileo creía que tanto las leyes como los movimientos de la naturaleza y de los cuerpos celestes obedecían fielmente a lo que Dios había establecido en la creación, y tal como lo expresó en su carta a la duquesa Cristina de Lorena en 1615, la Sagrada Escritura y la naturaleza son las dos emanaciones de la palabra divina. La primera dictada por el Espíritu Santo, la última el albacea observante de los mandamientos de Dios. Esto, como ya lo dijimos, en una carta a la gran duquesa Cristina. En este tramo, por último, mencionaremos brevemente a Blas Pascal, que vivió de 1623 a 1662. Fue un científico francés, un prodigioso matemático, físico, inventor, escritor y filósofo cristiano. A pesar de su profundo interés por la ciencia, Pascal llegó a reconocer que los límites del intelecto humano, las razones de la mente no son capaces de proporcionar todas las respuestas, dijo. Lo que Pascal expresó en 3 frases que han pasado a la historia. Primera, el último paso de la razón es el reconocimiento de que hay un número infinito de cosas que están más allá de ella. Segundo, el amor tiene razones que la razón no entiende. Tercero, es el corazón el que percibe a Dios y no la razón. Eso es lo que la fe es, Dios percibido por el corazón, no por la razón. Y hablando de Jesucristo y su diferencia con Mahoma, él dijo: Mahoma no fue predicho, Jesucristo fue profetizado. Mahoma mató, Jesucristo se ofreció a sí mismo para ser inmolado. Mahoma prohibió la lectura, los apóstoles ordenaron leer. Mahoma estableció una religión poniendo a sus enemigos a muerte. Jesucristo ordenando a sus seguidores a dar sus vidas, como lo dice Mateo 20:28. En lo referente a Mahoma, Pascal se refería a que instruyó a sus seguidores a maldecir y perseguir a sus enemigos, como lo dice en el libro de Sura, capítulo 2, verso 161.
en contraste con Jesucristo, quien instruyó a sus discípulos a bendecir a los que os maldigan, según Lucas 6:28, y amad a vuestros enemigos, según Mateo 5:44. Bueno, vamos a tener un breve intermedio y continuaremos enseguida. Continuamos y vamos a hablar ahora de un conocido físico teórico, Stephen Hawking. Es muy conocido porque es físico inglés que sufrió una enfermedad que casi le incapacitó, pero su cerebro seguía funcionando y siguió estudiando muchos temas relacionados al Big Bang y a los hoyos negros. Publicó junto con el físico Leonard Mlodinow en 2010 un libro de divulgación científica titulado El Gran Diseño. Cuando se lee la primera página del prólogo, uno se topa de entrada con la siguiente pregunta: ¿necesitó el universo un creador? Al formularse semejante cuestión, nos da la impresión de que nuestros científicos no tuvieran bastante con la disciplina de la física, que es su especialidad, sino que quisieran además adentrarse en otros territorios ajenos a los suyos propios, como pudieran ser los de la filosofía e incluso la teología.
pareciera que la ciencia, desde su particular punto de vista, poseyera también la última palabra en cuestiones trascendentes. Y la curiosa respuesta que ofrecen Hawkins y Mlodinow a esta pregunta, que puede leerse en la última página de su texto, confirma nuestros temores. Dice así: como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. Así que, según ellos, no hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de la nada, por eso existimos. De manera que, según su opinión, todos hemos estado equivocados durante miles de años al hablar de Dios. En su lugar deberíamos habernos referido a la omnipotente ley de la gravedad, que es la que supuestamente lo habría creado todo de forma natural. La simple lógica nos dice que ninguna ley de la física puede crear materia a partir de la nada. Por tanto, la ley de la gravedad no pudo crear el universo, a pesar de las elucubraciones de Hawking. Una cosa es la atracción gravitatoria que existe en las grandes estructuras del universo, como estrellas, planetas y galaxias, que viene bien definida por la teoría de la relatividad general, y otra diferente, aquella que se da en la minúscula escala de las partículas cuánticas de la materia, estudiada por la mecánica cuántica. El problema más profundo que tiene planteado actualmente la física teórica es cómo armonizar la primera gravedad con la segunda. Cómo unificar la relatividad general con la mecánica cuántica en una sola base matemática que describa el comportamiento de todas las fuerzas de la naturaleza. Tal sería la anhelada teoría del campo unificado que todavía se está buscando. Volviendo ahora al tema que nos ocupa, se puede decir que el modelo cosmológico de la gravedad cuántica, propuesto en parte por Hawking, es en realidad una especie de ejercicio de cosmología metafísica que pretende eludir la singularidad inicial de la gran explosión y con ello eliminar el instante en el que Dios creó el universo. A menudo se representa la teoría del Big Bang mediante el dibujo de un cono o un cucurucho de helado en el que el momento de la creación del universo coincidiría con el punto de abajo, por donde casi siempre acaba goteando el helado, mientras que el círculo superior sería la expansión en el tiempo presente. Lo primero que se mordisquea en un helado. Pues bien, en el llamado modelo de la gravedad cuántica de Hartley-Hawkins, la expansión del cosmos se podría dibujar también como un cucurucho, pero sin el punto de abajo.
En el lugar de un punto inicial habría una superficie redondeada sin ningún punto. De modo que el cucurucho jamás podría gotear helado de desecho. Esto significa que, pese a que el pasado sigue siendo finito, no habría ningún extremo o punto de comienzo. La idea de que el tiempo tuvo un principio quedaría socavada. El concepto de singularidad inicial exigido en la gran explosión y caracterizado por una densidad, temperatura y presión infinitas, sería así eliminado de un plumazo y, en fin, el universo aparecería de la nada sin necesidad de ningún creador sobrenatural, según Hawkins. ¿Qué es lo que permitiría sacar semejante conejo cósmico de la chistera? Pues ni más ni menos que los números imaginarios. En matemáticas, un número imaginario puede describirse como el producto de un número real por una unidad imaginaria llamada i, en donde esta letra i es la raíz cuadrada de -1. Cuando en el año 1777 el matemático Leonhard Euler se inventó tal número, le puso el nombre de imaginario para dar a entender que se trataba de un número que no tenía existencia real, una especie de híbrido entre el ser y la nada. Pues bien, Hawkins y sus colegas a ellos solo les ha resultado posible eliminar la singularidad inicial del Big Bang, introduciendo números imaginarios en la variable tiempo de las ecuaciones gravitatorias de Einstein. Es sabido que el resultado de una determinada ecuación depende de los números o factores que se le introduzcan, y así en este caso se obtiene aquello que se deseaba obtener, una creación sin principio y supuestamente sin creador. Ahora bien, ¿son dichos resultados realistas o constituyen solamente un mero artificio matemático sin significado real? ¿Qué representa en el mundo real eso del tiempo imaginario? ¿Qué es un segundo imaginario? ¿Cómo se puede afirmar que el tiempo es igual al espacio? Nuestra experiencia cotidiana es que el tiempo es metafísicamente diferente del espacio, ya que sus momentos se ordenan mediante la relación anterior a o posterior a, que no sirven para ordenar los puntos del espacio. No obstante, esta diferencia fundamental se emborrona al introducir esa idea abstracta del tiempo imaginario. Y así, todo esto parece una especie de artimaña matemática que, a sabiendas de que no puede funcionar en el mundo real, se asume de manera instrumental porque encaja con determinadas previsiones, a pesar de que en el fondo no se crea que el tiempo sea realmente como el espacio. Lo que ocurre en este modelo de la gravedad cuántica de Hartley-Hawkins es que cuando los números imaginarios se cambian de nuevo por los reales,
entonces la singularidad inicial vuelve a aparecer y sigue siendo necesaria la intervención de un Dios creador. Es evidente que a Hawking le gusta provocar a la gente mediante tales asuntos que tienen que ver más con la fe que con la ciencia, ya que cuando se le pregunta acerca de su modelo cosmológico, confiesa: soy positivista, no exijo que una teoría se corresponda con la realidad porque no sé qué es eso. Una teoría física es simplemente un modelo matemático y carece de sentido preguntar si se corresponde con la realidad. Semejante respuesta equivale a encogerse de hombros. ¿De qué sirve su teoría?, le podríamos preguntar, si no se corresponde a la realidad. Es solo un intento teórico por acabar con la molesta idea de la creación. A pesar de tales esfuerzos matemáticos, lo cierto es que tanto el modelo del Big Bang como el de la gravedad cuántica dejan sin explicar la causa verdadera del universo. Mientras la estructura de la gran explosión permite explicar adecuadamente el incremento del desorden a medida que aumenta la expansión del cosmos, el modelo de Hawking lo deja sin solución y ya no se puede comprender el origen de la segunda ley de la termodinámica, la de la entropía. De manera que la singularidad cosmológica original constituye también una virtual contradicción en la termodinámica. Finalmente, se diera o no el punto inicial en el hipotético cucurucho del universo, el hecho fundamental es que el cosmos empezó a existir y que tal acontecimiento sigue demandando una causa, tanto si fue la singularidad del Big Bang como si fue la superficie curva de la gravedad cuántica. La cosmología es absolutamente incapaz de decirnos nada acerca de dicha causa original, a pesar de los esfuerzos teóricos de Hawking por sustituir al creador por una ley física. Decir que la gravedad lo creó todo a partir de la nada supone admitir la existencia previa de dicha ley. Por eso no es la nada absoluta. Luego, si no se ha creado de la nada, estamos ante una contradicción lógica. Los disparates siguen siendo disparates, aunque los diga el señor Hawking. Para terminar, quiero comentar lo siguiente. Hawking tiene toda la razón cuando afirma que una nueva serie de teorías tornaría superfluo pensar en la existencia de un creador del universo. Ciertamente, Dios no es un objeto de teorías científicas. Dios no es parte de la creación. Él la creó.
A Dios no se llega como a una conclusión científica, sino que se lo encuentra a través de la sabiduría. A este propósito vale la pena traer a colación un texto sapiensal del siglo I antes de Cristo, que dice lo siguiente: faltos de sabiduría son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe. Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que más poderoso es quien los hizo. A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y querer encontrarlo. Sin embargo, no tienen excusa, porque si fueron capaces de saber tanto, hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? Libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Es un libro apócrifo de la Biblia. Termino leyendo unos versículos del Salmo 19 y con ellos te invito a que abras tu corazón a Dios, al Señor Jesucristo, al Santo Espíritu de Dios, y dejes de vivir sin tomar en cuenta que ellos están presentes actualmente aquí en la tierra, en medio de nosotros, en medio de la sociedad, y consideres que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que se arrepienta y se acerque a Él con un corazón contrito y humilde. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así terminamos este programa, queridos amigos, invitándoles a que lean el testimonio de Dios que está en la Biblia, y leyendo este testimonio se acerquen a Dios para que Él transforme sus vidas de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús hemos dado estas palabras.
Amén. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.